Bienvenidos a Humano en Sociedad. Esta es una transmisión especial, un programa especial referido a la gestión presidencial de Colombia. Eso es un programa, un contenido que le debía a mis espectadores, habida cuenta que es un tópico crucial. 4 años se pasaron los medios de comunicación anunciando el acabose, anunciando el apocalipsis. Dijeron de todo. Dijeron que se iba a acabar la economía, que venía una dictadura, que iban a destrozar la propiedad privada, y nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió en la gestión de Gustavo Petro es que realmente la economía mejoró. Este humilde cronista, este modesto narrador, tiene diferencias con algunas acciones que desarrolló Petro, y las voy a mencionar. Pero he de decir, siempre, con toda honestidad, que hay un saldo en lo económico, social y político claramente positivo de la gestión que protagonizó Petro y que tuvo una impronta a escala global. Esta es una transmisión especial de Humano en Sociedad, presentada por Romantic.click. Las mejores conexiones comienzan contigo. Vamos con lo económico. En lo económico fue sorprendente, porque dijeron que el dólar iba a llegar a 10,000 pesos, a 15,000, a 20,000 pesos, y nada de eso ocurrió. Por el contrario, el dólar perdió terreno frente al peso colombiano. El peso colombiano se fortaleció y la divisa americana o norteamericana se mantuvo a raya. Eso le dio una gran fortaleza a la economía. Petro además no expropió, contrario a lo que hizo Chávez, que Chávez se equivocó y cometió el abuso de expropiar alegremente. Petro fue muy cuidadoso, muy respetuoso de la propiedad privada. Además, Petro mejoró las condiciones económicas de los trabajadores. Esto entra también en lo social, no solo en lo económico. Pero cuando nos referimos a las cifras macroeconómicas, hay un saldo positivo. Hubo un aumento de la deuda porque aumentó el gasto social, referido especialmente a la educación y a la salud, pero con un esquema de financiamiento a través de una reforma tributaria que contradictores políticos, partidos que le adversaron, finalmente no aprobaron en el seno del Congreso. Pero más allá de eso, la inflación se redujo y por otro lado, le compró las tierras a grandes terratenientes, no se las expropió, le dio dinero para terciar en favor de los campesinos y poner a producir esas tierras altamente ricas en posibilidades de producción de alimentos como lo es Colombia. En lo económico entonces el saldo fue, no es que positivo, fue realmente sorprendente. Acuérdense que parte de la economía es confianza. Y todas las empresas de comunicación social, que son brazos comunicacionales de grandes corporaciones económicas, se pasaron 4 años diciendo que se iba a acabar el país, que todo iba a ir mal. Un vicepresidente de apellido Santos dijo que el dólar iba a superar los 10,000 pesos. Y con todos esos malos augurios, sin embargo, la economía real funcionó y funcionó bien. Vamos a lo social. Ya lo dijimos, protagonizó la más espectacular reforma agraria y entregó por miles de hectáreas tierras a los campesinos, a campesinos que habían sido ninguneados, que habían sido apartados, que siempre habían sido dejados de lado, nunca tomados en cuenta. Petro, por miles de hectáreas, entregó tierras a los campesinos y lo destacamos, sin expropiar ni a un solo empresario. Por otro lado, en lo social, mejoró el ingreso básico vital de todos los trabajadores, incluyendo policías y militares. También en lo social, llenó y sembró Colombia de universidades, cantidad de iniciativas de educación, tanto escolar, preescolar, bachillerato y especialmente universitaria. Esto
tiene un enfoque, el enfoque de atender la inseguridad, los desequilibrios sociales mediante la educación, mediante la preparación, mediante políticas sanitarias. Y eso no es sexy, eso da resultados a largo plazo. Y ahí Petro se equivocó porque en un acierto como es atender los temas estructurales de la política social, se equivocó en no darle espectáculo a sectores citadinos que necesitan operativos policiales, que necesitan que se vea, que se sienta que hay mecanismos urgentes, rápidos. Acuérdense que estamos en unas ciudades que están transversalizadas por las redes sociales, por visión inmediata, por efectos rápidos, y una política que va a tratar de buscar mayores equilibrios sociales y que da resultado en años, no le da tranquilidad, no le da impresión eficaz, rápida de tranquilidad a poblaciones en ciudades. De tal forma que en ese acierto de la política social, Petro dejó de mandar las señales poderosas que bien quería los pobladores de las ciudades en materia de seguridad. Decidió la vía lenta, que es la seria, que es la honesta, que es la efectiva, y dejó de lado la efectista, la de los grandes operativos y sacar sujetos esposados y mostrar cabezas de detenidos, digo cabezas por utilizar un eufemismo. Así que en lo social, Petro tuvo los hechos y los eventos que acabo de comentar. También disminuyó el desempleo, y esto es sumamente importante. Dio más oportunidades de empleo, mayor ocupación, mayor ingreso para las familias. Redujo en 10% la pobreza extrema, 10% de la población, y en 28% la pobreza monetaria. Esto representa, ¿saben cuánto? 5 millones de personas que salieron de la pobreza durante esos 4 años, de acuerdo a cifras oficiales. También en lo social hay que destacar su discurso en favor de las energías limpias, su discurso en contra de la matriz energética fósil que está alterando todo el ecosistema planetario y que por tanto pone en riesgo la vida. Del mismo modo, además de su postura a escala global, desde Naciones Unidas hasta cualquier parte de los escenarios internacionales, en favor de atender el cambio climático y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, más sensato, y el mundo no es sensato, el mundo es insensato porque lo marca la codicia. Petro le sacó la alfombra a ese discurso y más bien habló de un desarrollo, un modelo de desarrollo balanceado, equilibrado. Fue protagonista de un mensaje categórico en ese sentido. En el legado de Petro hay que destacar que lo medioambiental le dio relieve a la Amazonía, que en efecto la tiene, porque es el pulmón del planeta, y la Amazonía la comparten Bolivia, Venezuela, Colombia y Brasil, la Amazonía tropical latinoamericana. Petro fue un dirigente que destacó la importancia y la relevancia de la Amazonía y paró la deforestación enloquecida en esa sed insaciable en favor de la minería, porque la codicia tiene loco al planeta. Es capaz la codicia de ir, vamos todos en una barcaza y comenzar a romper la barcaza, así nos ahoguemos todos, con tal de ellos acumular, atesorar, digo, los sujetos marcados por la codicia. Vamos a lo político. En lo político, escúchese bien, Petro no encarceló a ningún contradictor, y vaya que fue ofendido, vaya que aguantó estoicamente todo tipo de injurias, todo tipo de calumnias que se metían no solo en las políticas públicas, sino en el ámbito personal, cosa que es una canallada. Y sin embargo, no tomó represalias contra ninguno.
absolutamente contra ninguno, no cerró ningún medio de comunicación. Además, escúchese esto, propuso fiscal general a 3 mujeres para que se viese obligado a que fuese una mujer, y ninguna de ellas conocida de él, ninguna de ellas con relación directa, mientras que el fiscal Barbosa, propuesto por la gente del uribismo, era asistente en el despacho presidencial de Iván Duque. Petro propuso unas profesoras, unas doctas, unas personas preparadas que no tenían ninguna vinculación con él. Y por tanto, del saldo político, del legado político de Petro, hay que destacar eso. Hay que destacar cómo no utilizó la institucionalidad para imponer personas de bolsillo, como se dice en Colombia. No hizo intercepciones ilegales, las famosas chuzadas. No persiguió, encarceló ni judicializó a los contrarios. No cerró ningún medio de comunicación. Así que tuvo un desempeño en lo político profundamente equilibrado, digamos, en frente a los contradictores. Naturalmente hizo política él, naturalmente abanderó un mensaje, naturalmente desarrolló un equipo político. ¿Cómo se pretende que a un político se le pida que no haga política? Es una insensatez. Y sin embargo, Petro se mantuvo con mucho equilibrio en el transcurso de su atacada gestión. Recuerden que el propio hijo de Petro fue atacado, fue encarcelado porque cometió unos errores, y Petro fue a visitarlo. Creo que tenía casa por cárcel. Y sujetos que toman los medios de comunicación para hacer política lo atacaron tremendamente. ¿Y sabe de qué lo acusaban? De algo así como estar parcializado en favor de su hijo. Le reclamaban el ir a visitar a su hijo preso. Usted puede imaginar el nivel de locura. Así como los días previos a las elecciones lo acusaron de haber recibido en el Palacio de Gobierno, el Palacio de Nariño, a personas y conversar de política. ¿Ustedes se imaginan un presidente que no puede hablar de política? A ese nivel de insensatez llegó la oposición en Colombia. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Petro. Me parece que lo hizo mal. Me refiero a algunos temas del área internacional. ¿Por qué caía en el maniqueísmo? Es verdad que él se sentía asediado por todos los poderes fácticos. Y pues me imagino que sentía la opción imprescindible de tener algún tipo de aliados. Sin embargo, tipos de aliados con los que yo no coincido y que me parecen que juegan un rol perverso en la política internacional y en sus propios países. Me refiero a Cuba. Petro no tocó ni con el pétalo de una rosa a Cuba. Fue en principio un interesado en abrir juego político en Venezuela. Abrir juego político quiere decir buscar solución. Y fue crítico de Maduro. Durante la campaña identificó grandes errores del chavismo y particularmente de Maduro. Y luego, sin embargo, se hizo de la vista gorda frente a los desmanes de Maduro y más aún frente al robo descarado de las elecciones en 2024. Aunque tuvo gestos de reserva junto con Lula, a nosotros, los espectadores a escala latinoamericana, le vimos muy timorato con el tema de Maduro, que se estaba robando unas elecciones y por tanto estaba agrediendo a un país entero. Y asimismo fue muy indiferente al ataque e invasión de Rusia contra Ucrania. Como bien supo ser enérgico, combativo y un denunciante claro y directo de los ataques de Israel contra Gaza, y eso se lo reconoce todo el público progresista, toda la comunidad internacional sensible frente a esos desmanes, Petro, sin embargo, guardó silencio y fue no timorato, no tímido, sino indiferente ante la agresión
impresentable de Rusia contra Ucrania. Así que hemos presentado el balance de la gestión de Gustavo Petro en ese lapso tan azaroso de la historia de Colombia, 2022-2026. Esto es Humano en Sociedad. Suscríbete al canal, que al hacerlo estimulas nuestra producción de contenido. Una presentación de romantic.click. Las mejores conexiones comienzan contigo.